actividad, que la misma dice que Alphasoft es una empresa que brinda servicios informáticos, a empresa que desea tener una presencia firme en la red, se dedica al tendido de red LAN, instalaciones de equipos, servidores, etc. Como parte de un estudio se analiza la información correspondiente a las siguientes variables: tipo de lenguaje, cantidad de servidores, costo de licencia, y ustedes tenían como actividad clasificar cada una de las variables. Bueno, ¿quiere alguien compartir la clasificación correspondiente a la primera variable, que es tipo de lenguaje de programación? Yo tengo todo en la misma página, pero si quiere le Ah, comparto. dale. Para que te habilito a que puedas compartir. Ok. Aquí. Ahora sí, efectivamente lo vas a poder compartir. Ahí se debería de ver. Sí, perfecto. Bueno, Hola. 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 Bien, en función a lo que estoy viendo, Evelyn, clasificaste la primera como cualitativo nominal. Generalmente al cualitativo no se le asigna la palabra variables, se trabaja sobre todo para la cuantitativa, por el hecho de que, bueno, Sí, esa era una duda que tenía. no importa. La razón es que al ser cuantitativa, justamente los valores pueden variar en un cambio, y bueno, en el cualitativo solo se distinguen las categorías por el nombre. Pero bueno, es mínima, o sea, no es la idea. A ver, quiero saber si el resto coincide con la clasificación que hizo en el primer caso la compañera. Sí, yo tengo el mismo para Sí. primero. Bueno, ¿alguna duda? ¿El resto? ¿Hay alguien que lo haya clasificado de diferente modo? Bueno. Segundo, cantidad de servidores por empresa. ¿Es carácter estadístico cuantitativo o bien una variable discreta? ¿Están de acuerdo? Sí, yo Sí, puse lo Bien. mismo. sí, yo lo ¿Cuáles tengo igual. son las posibles respuestas que podrían dar cuando ustedes dicen, bueno, cuando computan esa variable? ¿Qué números aparecen ahí? Números enteros, digamos, o sea, no enteros. Exacto, números enteros. Puede ser que observe que a una empresa le brinda dos servidores o 3 servidores, pero sería ilógico pensar de que brinda 2,5 servidores, ¿sí? Esa es la razón por la cual su naturaleza es ser una variable discreta. Y la continua, la última, es costo de licencia en dólares. ¿Están de acuerdo? Sí, también. Bien, cuando Sí. hablamos ahí de dinero, siempre es una variable continua. Perfecto. ¿Hay alguien que lo haya pensado al revés? ¿Eh? Bueno, bueno, estamos todos de acuerdo. Por ahí yo siempre sumo acá ese ejemplo de que, uy, por decir algo, las licencias, bueno, dependiendo de qué tipo de licencia, las posibles respuestas puede que sea, no puedo escribir, pero puede ser que sea 20, 30 dólares, hablando, ¿no? 50, 48 dólares, y quizás uno por ver o observar que son números enteros dice, no, esto es discreto.
Yo les doy un consejo. No clasifiquen a la variable de estudio por el tipo de número que es, porque el entero pertenece al conjunto de los reales. Entonces, clasifiquen a la variable por lo que es la variable, ¿sí? Acá en el caso, la variable costo, por naturaleza, es una variable continua, más allá de que esté expresada de forma entera, su dato, o decimal con más razón. Pero tengan cuidado con eso. Pasa lo mismo cuando hablamos de las estaturas, por ejemplo, que les puedo decir en centímetros. Díganme en cuánto miden ustedes aproximadamente en centímetros. 150, 155, 170, imagino que hay alto, 175, bueno, entre otras cosas. Y miran eso, miro todo un volumen de datos, números enteros, genial, es discreta. No, está mal. Porque esos datos hacen referencia a qué variable. Bueno, leo el encabezado y son estaturas. Bueno, las estaturas se obtienen por mediciones. Por lo tanto, al medir, es, mejor dicho, una variable continua. De hecho, en ese caso, si yo los convierto a metro, aparece ya el decimal que ahí respiro y digo, sí, tengo la totalidad de confianza que es continua. Pero chicos, moraleja, clasifiquen por lo que es la variable, no por cómo esté expresado el dato. ¿Se entiende a qué apunto cuando hago esa aclaración? Sí, sí. Bien. Bueno, ahora sí, si querés dejar de compartir. Bien, así empezamos con lo que nos toca el día de hoy. Bien, hoy podemos decir, a ver, yo voy a chequear, estoy grabando, sí. Hoy podemos decir que damos comienzo a la unidad 2 que trata de la estadística descriptiva. Bueno, ustedes saben que el lunes, cuando hicimos la presentación de la materia, definimos justamente a lo que se dedica la estadística descriptiva. ¿Lo recuerdan? Hicimos una diferencia entre lo que es la estadística descriptiva y lo que es la inferencial, y de hecho habíamos aclarado que damos comienzo a la estadística descriptiva a partir del día de hoy. O sea, la descriptiva era para un conjunto, digamos. Se trabajaba con una muestra. Uy, a ver. Para un conjunto, si defino eso, la descriptiva era para un conjunto nomás. Me parece que está incompleta la idea. Sí que, no es que yo no estoy pretendiendo que lo sepan, o sea, no es la idea de memoria y mucho menos que lo sepan para el segundo día de clase porque ya vamos a tener una instancia en donde lo vamos a evaluar. Pero lo que digo es que pueden recurrir al material de trabajo. No, yo lo que me refería era que se pueden, o sea, es una parte, o sea, de la estadística que analiza cierto conjunto de datos y después las conclusiones que se sacan, o sea, se pueden aplicar solo para el Bien. conjunto del que se estudió, digamos. Perfecto, Santiago. Ahora sí, ahora está más completa la idea y justamente es lo que estás diciendo. Bien, a partir de ese análisis obtenés la conclusión que describe solo a ese conjunto analizado. Perfecto. Ahora bien, para llegar a hacer ese análisis, la estadística se enfoca a determinados procedimientos. ¿Recuerdan cuál es el primer procedimiento? La recolección de datos. Bien, la recolección de datos.
Tenemos la recolección de la información, que puede ser mediante encuestas, entrevistas, o bien también poder recurrir a páginas oficiales en donde puedo extraer la información y a partir de ella, después, ¿qué sigue? ¿Qué debo hacer una vez que...? ¿Clasificar esos datos? Organizarlo. Bien, bien. Francisco creo, y después Fiorella. Me quedo primero con la idea de Francisco. Es bueno hacer Franco, perdón. Franco, perdón, Franco. Es bueno, primeramente, hacer una clasificación, porque eso me va a decir a dónde voy a estar parado. ¿Qué quiero adelantar con esto? En que esa clasificación que recién hicimos como actividad de decir, bueno, ¿qué tipo de variable es muy relevante al momento de continuar, lo que decía Fiorella, a la organización de la información. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo es la variable, es la forma de organizar la información. En algunas de ellas, por decir algo, en el cualitativo, coincide con algunos aspectos a organizar a la variable discreta, pero no es totalmente diferente la organización que se hace con la continua. Entonces, por eso es que es importante detenerse y previamente hacer la clasificación, es decir, con qué tipo de variable estoy trabajando, para a posterior hacer la organización de la información. Ustedes saben que van a tener, obviamente, dependiendo el problema que quieran estudiar o la variable que quieran medir, pueden ser que reúnan un número muy grande de datos y que ahí van a tener que, bueno, ver cómo pueden ustedes condensar esa información, resumirla de tal manera que les permita observar de forma por ahí más directa o más rápida el comportamiento de esa variable. Es decir, bueno, ver a ver si hubo un crecimiento brusco de la variable o qué sobresale de esa variable, qué valor sobresale, entre otras cosas. Para eso tenemos que justamente estudiar la forma, qué herramientas nos brinda la estadística para justamente resumir esa información. Ahora bien, si estoy en el caso en que tengo pocos datos, por decir 15 observaciones o 12 observaciones, no tiene sentido la organización, puedo manipular esos datos sin ningún problema y trabajar directamente con los 15 sin tener que organizarlos. Pero en la mayoría de los casos, lógicamente, un resultado por ahí es más fiable, siempre y cuando sea posible, lo aclaro, cuanta más información pueda recabar. Entonces, cuando tengo muchos datos, la pregunta es, bueno, ¿cómo organizo los datos? De manera que, por decir, acá hay una columna que dice ventas totales. Pensemos que tenemos observado 100 meses, ¿sí? En realidad 300 meses porque serían 100 meses porque hay 3 vendedores diferentes. Bueno, si vamos a pensar, tenemos 300 filas. ¿Cómo puedo resumir la información de tal manera en el cual yo pueda reducir esas filas, es decir, por ende, resumir la información? ¿Cómo se les ocurriría hacer? ¿Alguna idea? ¿Se podría sacar un promedio de cada vendedor? Bueno, eso Por mes, obviamente... digamos. ¿Perdón, Tomás? Eh, Me parece que se podría sacar un promedio de venta de cada vendedor por mes. Bien, bueno. Pensá que esos son meses, digamos. Lo que creo que voy a apuntar es decir, bueno, hago un promedio de ventas por vendedor y bueno, eso le va a aportar seguramente al gerente de la empresa ver qué vendedor está vendiendo más, que también igual ese promedio tiene que ir acompañado con algo con una medida que ya la vamos a estudiar, que aporta algo,
un condimento importante, podríamos decir, para tomar una decisión de, por ejemplo, darle un incentivo, un plus al vendedor que tiene mejores ventas. Es una decisión válida. Y si yo digo, Natalia, me olvido, ¿sí? ver cuánto decreció, digamos, las ventas mes por mes de cada vendedor, Bien, o en también. porcentaje, ponerle, o Ujú. Ahí lo que tendríamos que hacer es construir, podríamos decir, 3 sería columnas. después del mes 1. Ujú. Bueno, a ver, si yo me olvido de los vendedores, porque me parece bárbara la idea, que sería lo más apropiado, y digo, bueno, esta empresa tiene solamente recopilado así número de ventas, y olviden esto también. Este es el número de venta de 300 meses, olvidemos que no son acá esos meses. Trabajo solamente con la variable ventas. ¿Cómo organizarían eso? Yo creo que para resumir la información que uno tiene, primero necesita saber qué objetivo quiere, o sea, a qué quiere llegar. Totalmente de acuerdo. Por eso es que dije, bueno, voy a borrar la idea de vendedores y de fecha con la idea de quedarme una sola variable, porque como vos decís, Tomás, depende, y eso es el punto de partida, ¿no? Que yo les comentaba el martes, siempre vamos a tener un problema o una inquietud, una incertidumbre de algo, que eso va a estar lógicamente vinculado a un objetivo propio de quien recoge la información, a dónde, o sea, ¿qué quiero investigar? ¿Para qué lo investigo? ¿Sí? Eso es el punto de partida. En el caso de decir, bueno, quiero saber cuál es mi vendedor que tiene mayor rendimiento o más compromiso, bueno, entre otras cosas, frente a ese objetivo era la propuesta que hacían hoy. Bueno, calcular el promedio de ventas de cada vendedor y observar. Ahora, pensemos que una empresa X tiene esta información recolectada que es las ventas mensuales. ¿Sí? Y bueno, evalúa 100 meses. Ahora yo digo, ¿cómo puedo resumir la información en lugar de tener 100 filas, escribirlo de otra manera en donde yo pueda visualizar dicha información? Hacerlo Ordenar por la año. cantidad de ventas por año. ¿En grupo o intervalo? Ah, bueno. Por año no es mala idea, pero si yo estoy hablando de meses puntuales, bueno, podría decirlo, bueno, para un año X, para un año. Pero si yo me olvido de los años y trabajo en bruto de meses, podría agrupar la información. Por Claro, ejemplo, juntás los 3 meses en uno solo. no, olvídense de la En el fecha, por eso yo planteo otro problema distinto. Tengo 100 meses diferentes con el número de ventas total. Entonces puedo decir, bueno, los agrupo y digo, armo intervalos como salió por ahí la idea, de 10.000 a 19.000, de 20.000 a 29.000, de 30.000 a 39.000, de 40 a 49.000. ¿Y qué hago acá? Bueno, digo, ¿cuántos meses? Armo una tabla. ¿Cuántos meses las ventas estuvo entre 10.000 y 19.000? Bueno, y contabilizo, a ver, miro acá, hay una venta que cae en ese rango, hay otra venta que cae en ese rango, entonces diría, 2 meses se vendió entre 10.000 y 19.000. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, acá Juan Pablo me plantea 19.900. Yo hice una construcción así al azar en el aire. Ya vamos a aprender cómo correspondería hacer realmente los intervalos. Si vos querés, yo pongo acá, sin ningún problema, 19.000,
20.999 y después decís que siga con el 20.000. ¿Estás de acuerdo? Bien, bueno, y acá sería 9.999. Bien. Bueno, y así la corrección para todos, ¿no? Está bien, me parece bien. Bueno, después vamos a suponer que cuento cuántas ventas se hicieron entre 20.000 y 29.999. Bueno, entonces cuento, hay 1, 2, 3. Y así... Falta una. Hay Falta otra que una. es de 28.000. Ay, me 28. saqué. Regla de 21. Ahí estamos. O sea que acá, esto diríamos cuando nos enseñan en el profesorado, digan a los chicos, era para saber si estaban atentos. 4. Bueno, ahí está. Bueno, chicos, y ahí continuaríamos. Entonces, ¿cómo se hace lectura? Bueno, durante 4 meses, obviamente de los meses evaluados, las ventas totales estuvieron entre 20 y 29.999. Yo digo, si yo sumo el 2 más el 4 más tanto, más nada, ¿cuánto me daría la suma de esa segunda columna? Todos los meses de venta. Sí, se tienen en cuenta todos los meses. Los 100. Por ende, lo que quiero mostrar con esto es que esta tabla que uno construye, lo que permite es ordenar de forma sintética la información. Y eso, en términos estadísticos, es lo que recibe el nombre de distribuciones de frecuencia. Es justamente una tabla en donde en la primera columna están, dependiendo el carácter estadístico, las categorías o el valor de variable o los intervalos, y que a cada fila de esa primera columna se les corresponde el número de veces que se manifiesta ese atributo o ese valor de variable, o bien en el caso de los intervalos, la cantidad de observaciones que pertenece a ese intervalo. Entonces, lo que hoy vamos a estudiar justamente es la construcción de la distribución para cada uno de los caracteres estadísticos, o también llamados series de frecuencia. Bien, para el caso del cualitativo, la forma de organizar la información es por medio de esta tabla, en donde en la primera columna escribimos las categorías. A ver, díganme un ejemplo del cualitativo. Uy, ¿qué pasó? Un ejemplo que me digan. Ahí está. Bueno, regular, malo. Bueno, esas son las categorías. ¿Cuál es el carácter estadístico, Paula, que tiene por categorías buenos, regular y malos? Bueno, de clasificaciones, bueno, perfecto. Entonces, tu carácter estadístico son las clasificaciones de un grupo de estudiantes. Entonces, las categorías, acá voy a escribir bueno, regular y malo. Entonces, el bueno sería categoría 1, regular categoría 2 y malo categoría 3. Y ahí, en la segunda columna, aquí, voy a contar cuántos alumnos obtuvieron la categoría o la calificación bueno. Supongamos que 15 alumnos, regular obtuvo 5 y 3 alumnos malo. Esta frecuencia absoluta es el número de veces que se manifiesta la categoría. Si yo sumo el total de frecuencias absolutas que se denota F sub I, nosotros distinguimos el subíndice I porque en el libro aparece solo F, pero lo distinguimos porque la siguiente también lo denota como minúscula. Dijimos que esta suma, ¿qué tiene que dar? 3.
el número total de observaciones, el tamaño de la muestra. Si hablamos de muestra es un N minúscula y si hablamos de tamaño poblacional es un N mayúscula. ¿Sí? Bueno, la siguiente frecuencia es la frecuencia relativa. Acá se muestra justamente la proporción de una determinada categoría frente al total de observaciones. Por eso es que su cálculo es F sub 1 dividido N. ¿Sí? Esto sería FR1, FR2, ¿cómo lo obtengo? La frecuencia 2 dividido N. Sería para el ejemplo, si yo sigo, 5 dividido 23. Que como hoy había dicho el compañero, este N en esta simulación que estoy haciendo viene a ser 23. Y así sucesivamente. ¿Cuánto daría la suma de la frecuencia relativa? 1. 1. Acá, claro, muchas veces no son decimales exactos, pueden ser que sean periódicos. Bueno, ahí se acostumbra a trabajar con 2 decimales, luego la coma o 3. Lo ideal es aproximar de tal modo de que cuando sumen, esa suma sea un valor muy próximo a 1. Y por cuestiones por ahí de comprensión general, se trabaja mucho con la frecuencia relativa porcentual, que es expresar en términos de porcentaje la relativa. Por eso que aparece FRI por 100%, es decir, correr 2 lugares la coma. Se trabaja de esta manera porque, bueno, no es lo mismo de decir la proporción de alumnos que obtuvo una calificación buena fue del 0,60, que decir el porcentaje de alumnos que obtuvo la calificación nueva es del 60%. Por ahí cualquier tipo de gente sin tener un curso avanzado de estadística o de matemática puede comprender por ahí mejor la interpretación que se hace desde trabajando en términos de porcentaje que si lo trabaja básicamente con la proporción. Si se suman esas frecuencias, ¿qué sucede? Tiene que dar 100%. Exactamente, tiene que dar el 100%. Profe, tengo una duda. Sí. En el caso de la frecuencia relativa, ¿qué información me está brindando? O sea, ¿yo por qué hago ese cálculo, digamos? Una proporción. Te dice en qué proporción se manifiesta esa categoría frente al total de observaciones. Por decirte, si te da 0,20 en cuanto a la calificación nueva, te diría la proporción de alumnos que sacó calificación buena fue de 0,20. Te da una proporción nada más. Por eso es que 0,20 digo, siempre con respecto a 1. ¿por qué con respecto a 1? La suma da 1, esa es la relación que se establece. Claro, pero en el caso del porcentaje, vos trabajas con valores más grandes y te tiene que dar 100. Sí, te tiene que dar la 100. Suma. Sí. Por eso se trabaja o sea, no con respecto a 1, sino midiéndolo aparte. Sabiendo que el total es 1, digamos. Con respecto a 100%. Claro, a eso me refiero. Sí, totalmente. Sí. La idea, como digo, en la mayoría de los casos que se publican informes aparecen los porcentajes, no se trabaja tanto con la relativa, pero la nombramos porque se desprende la porcentual justamente de la relativa. De hecho, por ahí lo aclaro, nosotros no vamos a construir esto manualmente, vamos a trabajar directamente con el software, pero sí es relevante tener presente la teoría, porque si bien el software nos aporta el tema de optimizar los tiempos en la construcción de las tablas o en la elaboración de los gráficos, tenemos que ser críticos de qué nos devuelve el software. Por decirles algo así
en el aire. Si ustedes tienen su variable, que son números enteros positivos, y calculan un promedio y les devolvió un número negativo, y bueno, hay algo que está pasando, ingresé algún dato mal, o bueno, tengo que volver hacia atrás. Entonces tengo que tener la lógica de lo que procesa el software para ser crítico al momento de los resultados que devuelve. Bien, bueno, la construcción de la distribución de frecuencias para el cuantitativo discreto, ¿sí? Si ustedes pueden apreciar, la primer columna va a cambiar lógicamente porque ya tengo valores de la variable en estudio. A ver qué se les ocurre para nombrar como ejemplo del cuantitativo discreto. Eso era lo de la altura, ¿no? ¿La altura? ¿Dicen que la altura es una variable discreta? Podría ser la cantidad de alumnos que obtuvieron una calificación alta, buena o mala. No. No La sería, edad. Porque eso ya está organizado. Bueno, no la sería en el caso de edad... las calificaciones el número del mayor, Bueno, digamos. bueno, a ver, vamos a tomar ahí. A ver, la edad puede ser que dijimos, depende de cómo está elaborada la pregunta, en la encuesta o en la entrevista, puede considerarse discreta, cuántos años tenés, o cuando te piden el año de nacimiento que se contabiliza, está bien. Ahí recién decía, aparte, el tema de las notas. Bueno, el tema de las notas, si el profesor, por ejemplo, hace un examen de 10 preguntas múltiple choice y bueno, y contabiliza cuáles son las respuestas correctas, seguramente las notas sean 7, 8, ¿me explico? En ese caso, digamos, también es considerado porque la nota puede ser que sea decimal y ya cambia de carácter ahí. La cantidad de alumnos en condición de promoción, bueno, eso, si yo a todas las materias de X carrera le pregunto cuántos alumnos están en condición de promoción, bueno, obtengo un registro de esas respuestas, también puede ser. Perfecto. La estatura no, chicos, eso ya lo tomamos después como otro ejemplo. La estatura no, porque no se obtienen por conteo. Recuerden que siempre la variable discreta se obtiene por conteo la información. Bueno, entonces acá pondríamos los valores de las variables. ¿Sí? En el caso de años, no sé, 20, 21, 22. Capaz que hay chicos de 19 acá. Bueno, y se le preguntaría, o contabilizamos cuántos chicos tienen 19, cuántos chicos tienen 20, cuántos tienen 21, cuántos tienen 22, y así sucesivamente. Acá entonces, primer columna, valores de la variable. Las tres primeras coinciden con el cualitativo, no creo que haya inconvenientes. Ahora sí me voy a detener en la cuarta frecuencia. Bueno, acá en la cuarta frecuencia dice frecuencia acumulada. Bien, ¿qué significa eso? Que se define una frecuencia como la suma de las frecuencias absolutas anteriores a la variable e incluyendo la de la misma variable. Es decir, yo voy a escribir con números un ejemplo que contabilicé que 8 alumnos obtuvieron o tienen una edad de 20, 3 21 y 2 22, algo chiquito. Entonces me voy y digo, bueno, ¿cómo calcularía la tercera acumulada? Que en realidad se pone solo el número, no se pone la simbología F3. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Como dice la definición, sumar las frecuencias anteriores a la de ese valor con la que estamos trabajando,
pero inclusive la de ese mismo valor. Entonces, si yo sumo las frecuencias absolutas anteriores, esto me da 11, ¿sí? Y esto me daría 13. Bien. ¿Cuánto da la F2? 11. 11. ¿Qué tendría que sumar? La anterior, que es 8, pero inclusive la del mismo valor, que es 3. Entonces das 11. ¿Y la F1? 8. 8. 8, porque anterior no hay, o sea, sería frecuencia 0, entonces 0 más 8, 8. Esto fácilmente, que bueno, nosotros no lo vamos a hacer manual, pero lo que se suele hacer es comenzar escribiendo como primera acumulada la primera absoluta, que es 8, después a 8 se le suma la siguiente, que es 3, porque en realidad la lógica es acumulando observaciones, que me da 11, y 11 más 2 me da 13. Bien, después la frecuencia acumulada relativa es expresar una proporción, pero trabajando con la acumulada. Tendría que ser 8 dividido 13, 11 dividido 13, 13 dividido 13. Y la frecuencia acumulada relativa porcentual que faltó ahí es expresar en términos de porcentaje la acumulada relativa, es decir, multiplicar por 100 los valores de la columna anterior. Por ahí el uso de la acumulada cobra valor cuando empezamos a calcular los parámetros estadísticos. Sí podríamos elaborar una oración de decir, bueno, ¿cómo leo o cómo hago lectura de este 11? Bueno, al menos, 11 estudiantes tiene entre 20